Nos producen alergia no solamente determinados árboles de la capital de España, que algunos nos hacen sufrir especialmente, sino determinados comportamientos políticos que así pasen los años no cambian en absoluto. Ustedes, sin duda, los que tengan ya una edad, habrán escuchado, aparte de estas cosas del síndrome de la Moncloa, cómo cuando los presidentes del gobierno, y han sido varios ya los que han pasado por el Palacio de la Moncloa, empiezan a estar ya cansados y hastiados de esa política nacional que empiezan a despreciar, pues se refugian en la política exterior y van, fuera de nuestras fronteras, a darse los baños de masas que aquí no solamente ya nadie les dispensa, sino que más bien al contrario, cada vez que salen a la calle, caso de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pues les chillan, les llaman de todo. En los últimos días, pues el figura ha coleccionado pues los últimos trofeos en este aspecto, ¿no? En la Fashion Week esta Cibeles le pusieron a caer de un burro, en un hospital también aragonés, en privado, que conocimos las imágenes y el vídeo gracias al buen trabajo de los compañeros de OK Diario, también le llamaron de todo menos bonito, y el tipo, que no está mal, coincidiendo con el primer aniversario del estallido de la guerra de Ucrania, mejor dicho, de la agresión, de la invasión por parte de Putin de un país soberano, como es Ucrania, pues se ha ido allí a hacerse una foto con Zelensky, que no digo yo que esté mal, pero que es un puro acto de propaganda, a hablar ante el Parlamento ucraniano, a cosechar una ovación que ya hace mucho tiempo que nadie le dispensa en España, ni siquiera buena parte de los miembros de su partido, que serán los primeros que le acuchillen cuando caiga, que caerá, porque como bien se dijo anoche en la segunda dosis en este programa, está haciendo ya las maletas porque sabe que está en Alboreda y está recogiendo las fotos del despacho y se despreocupa, que es a donde quiero llegar, de toda la cantidad de problemas que tiene ahora mismo planteados. La ley del sí es sí empantanada con unos socios de gobierno que ya le chulean, con una Irene Montero crecida y enchulada porque sabe que no la puede tocar políticamente ni un pelo, con unos catalanes independentistas echados al monte, que como nos va a contar dentro de unos minutos Eric Encinas, siguen abriendo embajadetas, embajaditas o embajadotas en el exterior, a las que llaman de otra manera, pero regadas abundantemente con fondos del erario público del Estado español que quieren destrozar, con 60 y tantos violadores en la calle, con una moción de censura que, en opinión de algunos, hoy no me voy a mojar, ya lo he hecho bastante en los últimos días, no va a darle más que oxígeno, en opinión de otros va a ser un gesto testimonial que le va a poner contra las cuerdas. Bueno, tengo yo que verlo, la próxima semana tendremos oportunidad de seguir hablando del asunto porque será ya cuando pasemos de las musas al teatro y cuando doña Meritxell Batet tenga que fijar la fecha para la discusión de esa moción de censura. Hay un montón de asuntos que se acumulan en la mesa de trabajo del figura, que lleva ya mucho tiempo practicando la misma política de ese dictador al que tanto desprecia y que le va a hacer, según él, pasar a la historia porque se ha atrevido, wow, a exhumar sus restos. Decía que Franco seguía una política, y era la única, decían sus detractores, que consistía en pasar papeles de una carpeta a otra. Solo tenía dos en la mesa, asuntos que el tiempo se encargará de resolver y asuntos que el tiempo se ha encargado de resolver. Y lo único que hacía era eso, pasar papeles de una carpeta a otra. Yo creo que este es tan vago, o más que vago, no es vago la palabra, es tan... la desidia ya y el desapego que tiene de la actualidad y del mundo real, el que se siente ya prácticamente como Dios por encima del bien y del mal, es tal que esas pequeñas cosas las delega, pues en su día las delegó Carmen Calvo, también en Iván Redondo, hoy en ese valido llamado Félix Bolaños, que le tiene de chico para todo. Le había recomendado, por cierto, pequeño paréntesis, a Félix Bolaños que repasara, si es que la ha estudiado, Historia de España para que sepa cómo terminan los válidos. Y no me refiero exactamente a Carmen Calvo o a Iván Redondo. Bueno, el fin del Duque de Lerma, pues no se lo quiero a ustedes ni recordar. El fin de don Gaspar de Guzmán, un hombre de una extraordinaria inteligencia, una ambición desmedida que acabó finalmente con él, pues tampoco se lo voy a recordar. Félix, te vendría bien repasar un poquito de la historia de los últimos Austrias. Digo que de esto pasa olímpicamente el figura mientras se siguen acumulando los problemas en su mesa de trabajo. Los varones están escandalizados. Los varones ven, y venimos de hablar de este asunto,
con periodistas políticos que manejan mucha más información incluso que nosotros, están absolutamente aterrados porque el cambio de poder que se puede producir dentro de menos de 100 días, tanto en ayuntamientos, en municipios muy importantes de España, como sobre todo en comunidades autónomas, donde todavía manda el Partido Socialista Obrero Español, puede ser tremendo. Valencia tiene muchísimas posibilidades de caer en manos del Partido Popular, que necesitará la ayuda de Vox. Castilla-La Mancha tiene muchísimas posibilidades de caer. Extremadura es la única que quizás, cosa que no se nos alcanza, sinceramente, y tenemos grandes amigos extremeños, con esa humillación sistemática a la que somete el figura, a esa maravillosa tierra, con un tren del siglo XIX, pues ahí parece que Fernández Vara sigue conservando una cierta fuerza. Lambán en Aragón está que le vemos y no le vemos. Y el figura que esto se la rasca a lo suyo. Él está en sus fondos europeos, está en sus buenas relaciones con Ursula von der Leyen, está en intentar minimizar el escándalo y bueno, la pésima y patética impresión que se han llevado los hombres de negro, que han estado por aquí unos días y se han ido absolutamente escandalizados del cachondeo y de la falta de seriedad. Hoy estoy muy suave, como verán, que existe en España a la hora de repartir y administrar esos fondos que jugosamente nos están dando para un fin, cuál sería el de reconstruir económica, por supuesto, política e institucionalmente también España, después de los terribles efectos de aquella desgracia, y que se están repartiendo con una tremenda opacidad. Tan es así que la Fiscalía, exclusiva de Voz Populi, por la que felicitamos a los compañeros del diario que edita Jesús Cacho, la Fiscalía Europea encargada de estos asuntos, nos ha abierto ya una investigación. Está en eso solamente y en el relumbrón que le da su reciente y flamante, recién estrenado cargo de presidente de la Internacional Socialista. Qué ganas de verdad de que se vaya este tío, qué ganas de que llegue el PP y Vox a la Moncloa y qué ganas de que este país pueda resucitar con normalidad, con moción de censura sin ella, porque, y aquí ya, y con esto remato, la moción de censura realmente que vale, y le deseo mucha suerte a Ramón Tamames, por supuesto, porque es un gigante intelectual, otra cosa es cómo se ha planteado el asunto, cuya opinión, la opinión que me merece, ya la he expresado en muchas ocasiones, pero la moción de censura, digo, importante, la que importa y la relevante va a ser la del 28 de mayo. Ahí va a empezar, como decían en mi tierra, va a empezar Cristo a padecer y ahí es cuando va a empezar la desbandada socialista y Pedrito, Roma no paga traidores, recuerda siempre lo que le pasó a Julio César y cómo le acuchilló su guardia pretoriana, entre ellos su propio hijo. Dicen los clásicos, dice la historia, aquello de que antes de exhalar el último suspiro, miró a Bruto, Julio César, y le dijo, tu quoque fili, aunque algún cachondo decía que la frase nunca se escribió por completo, por respeto, y que la frase completa era tu quoque, fili de puta, que en latín se decía de otra manera. Eso es lo que le va a pasar a Pedro Sánchez. Dentro de unos meses, el tío que hoy se cree Dios, no ya el más importante de España, por encima del bien y del mal, va a ser un perfecto apestado y no le va a reconocer, con todos los respetos a su santa madre, ni la madre que lo parió. Arrancamos ya esta retaguardia del viernes 24 de febrero, último viernes de febrero de 2023. Eric Encinas, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas. Muy buenos días, Eurico. Bueno, y buenas tardes los que nos vean a otras horas tempestivas, ¿no? Eso es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oye, Eric, vamos a empezar por un asunto general, que es el que está dominando la actualidad de este viernes 24 de febrero. Hoy, hace exactamente un año, se cumple un año desde la invasión de Ucrania por tropas rusas, por el sátrapa ruso Vladimir Putin, que desencadenó posteriormente una guerra. Se habla siempre, llevo escuchando durante todo el día, primer aniversario de la guerra, sería más exacto, en mi opinión, decir primer aniversario de la agresión territorial por parte de una potencia de Rusia a un país soberano e independiente desde 1991. La guerra es la consecuencia posterior de, bueno, pues un pueblo, una población, una sociedad, un Estado que se ha resistido, como es lógico,
a ser invadido por otra potencia extranjera y cuya resistencia, por la que apenas nadie daba un duro hace exactamente un año, hace exactamente 365 días, pues se ha convertido casi en heroica o en épica. Y pues las cosas siguen como van. La inteligencia americana ha advertido en los últimos días de que quizás podría ser de esperar un recrudecimiento de las acciones militares del ejército ruso, aprovechando este aniversario, porque la guerra tiene una fuerte componente propagandística y la población ucraniana, que ya ha puesto decenas de miles de muertos, también los rusos, encima de la mesa, pues está preparada para lo peor, para una guerra que en cualquier caso, y hemos insistido hasta la saciedad en ello, Eric, será desgraciadamente larga y que seguirá teniendo todavía un coste mucho más elevado. Es terrible que, ya sé que todo lo que podamos decir son lugares comunes, tópicos, etcétera, pero es terrible que en pleno siglo XXI sigamos asistiendo a conflictos como este, Eric. Pues sí, son episodios trágicos, bélicos, como bien estás diciendo. Es una guerra que ya hace más de un año, ¿no? Parecía que iba a ser una guerra corta, incluso que no iba a desembocar en lo que ha desembocado. Es decir, muchos analistas dijeron que Ucrania incluso iba a caer, pues como acabas de decir, iba a caer rendida, ¿no? Ante Rusia, porque Rusia, hay que recordar, que tiene un ejército pues muy potente, es así, pero es evidente que el envío de armas y de ayuda militar, aunque no sea del todo directa, ha ayudado mucho al pueblo ucraniano y además ha demostrado que tiene una resistencia ante esa invasión histórica, heroica y muy valerosa, ¿no? frente a esa invasión, porque hay que decir las cosas claras, eso ha sido una invasión totalmente. Yo todavía oigo a veces a gente, por desgracia, que dice que eso no es una invasión, pero es una invasión como una catedral, el que otro país invada, insisto, a un país de Occidente, en este caso que es Ucrania y que ha sido Rusia, el invasor. Entonces, yo creo que está bastante claro. El tema es que, bueno, siguen habiendo muchos muertos, heridos. Esto está provocando desplazamientos, como sabemos, de muchas mujeres también que están llegando aquí a España a vivir o a otros países y que están intentando pues hacer una nueva vida al margen de esa guerra que está durando y que tiene toda la pinta, ¿no? De que este mismo año pueda acabar, porque el desenlace, y así lo ha dicho también el presidente, bueno, Borrell, ¿no? También sugería esto, ¿no? Que posiblemente acabe este mismo año. El tema va a ser que Putin no se va a dar por vencido. Putin quiere ganar esta guerra y ya ha lanzado una advertencia clara a los países que han ayudado a Ucrania, que entre ellos pues Estados Unidos, estamos nosotros también, España, que por otro lado España compra gas a Rusia, pero estamos entre los países que estamos señalados ahora mismo por Rusia por ayudar a Ucrania y nos ha amenazado con el arsenal nuclear, poca broma. Es decir, hay que recordar que Rusia es una potencia nuclear y por lo tanto hay que tener un cierto respeto contra esas beligerancias, ¿no? que dice Putin, ¿no? contra esas amenazas eh, que, que pudieran desembocar en una guerra nuclear. Insisto, eso sería el fin para muchos países y todavía un horror mayúsculo y que no recordamos, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sería algo ya que nos podría llevar incluso a una tercera guerra mundial. Y luego hay que recordar que esto paralelamente está ocurriendo mientras también China tiene una posición en ciertos casos ambigua o en otros se pone directamente a favor de Rusia, incluso con la amenaza, ¿no? también de invadir, ¿no? Taiwán en este caso, ¿no? Que esto también podría tener unas consecuencias muy duras para España también porque China es uno de los países que también compra deuda a España y podría tener consecuencias económicas, políticas, en fin, es un problema. Yo creo que hay todavía, insisto, hay muchas personas que creen que es un problema que solo gira en torno a, o quiere girar en torno entre Rusia y Ucrania, pero está claro que no, que es un problema que nos está afectando y mucho
también con la inflación. Es verdad que la inflación ya Ujú. estaba afectando antes, pero sigue aumentando esa inflación, relacionándolo ahora con el tema económico, a raíz también de esta guerra, ¿no? de esta invasión rusa. Entonces, vamos a seguir teniendo consecuencias, ya digo, y además estamos enviando arsenal. También hay que recordar que Rusia ha lanzado recientemente también una amenaza hacia España, un grupo de hackers prorruso, ¿no? De que la amenaza con ataques, con más ciberataques. Es decir, que estamos en una guerra fría total, ¿no? Y lo estamos viendo también con los drones, con el tema de los globos chinos, en fin, con muchas cuestiones que no estábamos acostumbrados a ver o leer desde la guerra fría total, ¿no? Y en esas estamos ahora mismo. Así es. Oye, estamos, ya que hemos terminado en clave económica, tú que firmas además todas las semanas una crónica económica en un digital, en el español, quiero aprovechar que estás aquí un viernes más para preguntarte una evaluación siquiera general acerca de la visita que han girado en estos últimos días los hombres de negro, esa delegación del Parlamento Europeo, que se han ido absolutamente escandalizados porque pues han comprobado que la mercancía averiada que les había vendido este gobierno estaba fuera de toda realidad. Y una de las cosas más suaves que le han dicho al figura y también a doña Nadia Calviño es que en el delito de malversación no puede haber excepciones. En las últimas horas hemos conocido, por lo demás, gracias a una exclusiva de los compañeros de Voz Populi, a los que felicitamos, que la Fiscalía Europea, EPPO por sus siglas en inglés, ha abierto la primera investigación a España relacionada con ese mecanismo de recuperación y de resiliencia. Un órgano independiente de la Unión Europea que está encargado de investigar presuntos delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión y que tenía 15 investigaciones ya sobre los fondos a cierre de 2022. Una de esas investigaciones, y es la primera, vuelvo a repetir, que se abre, tiene que ver con nuestro país, tiene que ver con España y con presuntas irregularidades que habrá que demostrar en el reparto y en la distribución de esos fondos. Esto a mí me da toda la sensación de que tiene pinta de ser una bomba de relojería que le va a estallar en las narices al gobierno en plena precampaña o campaña, quién sabe, porque quedan ya menos de 100 días, electoral de cara al próximo 28 de mayo. No es un asunto nada bonito, Eric. Pues sí, bueno, lo de la malversación, claro, el que se haya eliminado la malversación levanta sospechas por parte de los máximos organismos de la Unión Europea. Hay que recordar esa misión, insisto, esa misión reciente, esas dos misiones en las que ha llegado por parte de la Unión Europea, ¿no? Que el gobierno, bueno, Nadia Calviño ha dicho que son políticas, pero lejos de eso. Han ido a investigar, lógicamente, pues entre otras cosas, tanto el resultado, ¿no?, desastroso de la ley solo sí, pero también cómo se está financiando, a qué se están destinando todos esos fondos europeos que Europa está dando a raíz también de la pandemia, ¿no? Que han sido muchos, insisto, y lo que están diciendo y lo que están pidiendo esas misiones es que haya transparencia y que se den todos los datos, porque se está temiendo lo peor, y es que no hayan ido a lo que tienen que destinarse. Entonces quiere decir que alguien, a lo mejor supuestamente, se está aprovechando o el destinatario se está aprovechando de estas ayudas y no va al fin que tendría que ir. Entonces esto es más grave de lo que parece. Insisto, además son misiones que realmente los hombres de negro, ¿no?, por así decirlo, con cierta broma, que son misiones que no se suelen dar y se dan de manera excepcional. Insisto, es decir, que ahora mismo el gobierno está, por más que quieran vender de que tiene buena popularidad a nivel mundial, está en una posición total de estar bajo sospecha de diversas tramas. Es decir, una de ellas, insisto, es de cómo se están destinando esos fondos europeos. Otra, la ley del solo sí. Otra es el trato con los golpistas catalanes, como bien hemos apuntado otras veces, de cómo se está
de cómo se les está dando beneficios y se les está dando dinero y de todo tipo de cuestiones. Y entonces, pues quiere decir que este gobierno está ahora mismo bajo observación total y posiblemente incluso le llega alguna sanción. De hecho, ya está teniendo amenazas de que esto pueda ocurrir, porque evidentemente pues no se están haciendo las cosas bien, y te lo decía también ayer Miquel Jiménez, si tenemos un gobierno, insisto, caótico, ¿no? Que está aumentando además la deuda de manera descomunal y encima no gestiona bien los recursos, esa reforma de la malversación, pues que la Unión Europea es lo lógico, como está investigando, insisto, a otros países, pues no puede ser España menos que investiguen al gobierno, ¿no? Lógicamente aquí como españoles no queremos que investiguen a España, pero sí que es evidente que el gobierno, si no está haciendo bien las cosas por el país, pues es normal que una institución, que en este caso estamos en la Unión Europea, pues investigue bien a dónde están yendo a parar todas esas ayudas del fondo de recuperación que están dando de Europa. Está claro. Oye, un asunto estrictamente de ámbito catalán, Eric, me contabas ayer, y se hacía eco, entre otros medios, el diario El Mundo, algo que, no por viejo, nos deja de escandalizar, y es, ponme cuando pueda asomar el pantallazo que tenemos, esa entidad de odio, Omnium Cultural, se hacen llamar, la idea me la chivó Pau Guix, que tiene un libro extraordinario sobre el supremacismo y el mal llamado nacionalismo catalán, y también mi querida Pilar Castellanos y otras personas que han sufrido el odio de esta gente, odium cultural, por tanto les llamamos, retrata como inadaptados a los catalanes castellano hablantes. Y han publicado, o así, que diría un clásico, una especie de guía del activista pel català. ¿Qué es esto, Eric? Es un nuevo ejemplo de la desgraciadamente hispanofobia que se está viviendo en Cataluña, porque yo me gustaría dejar muy claro una cosa, todas las encuestas, todos los estudios, incluso los que hace la propia Generalitat, demuestran que cada vez son menos los que apoyan la independencia, pero, sin embargo, la Generalitat no deja de dar más pasos hacia la beligerancia y hacia la hispanofobia. Lo vimos con el niño de Canet hace un tiempo. Sí. Lo hemos visto hace poco, bueno, en el caso del niño lo recuerdo, ya que lo he mencionado, de un niño que quería aprender en castellano en la escuela. Le acosaron por todas las vías posibles, diferentes partidos políticos, entre ellos la CUP. Ahora, recientemente también despidieron a un hombre, a un camarero de Nou Barris, por hablar en castellano. Un separatista que estaba de cliente dijo que quería que hablara en catalán. Y esto se está volviendo, estamos normalizando racismo contra aquellos que usamos el español, que también es la lengua de Cataluña, y no renegamos del catalán, porque yo hablo catalán, lo hablo perfectamente, lo escribo, pero también no reniego, insisto, de mi otra lengua, que es el español, que es la lengua de toda España. Evidente. Y en el caso de lo que estamos mencionando, de lo de hoy, de Omnium Cultural ha lanzado una campaña en la que llama claramente inadaptados a todos los castellanoparlantes, es decir, un descalificativo total, un ultraje total al español. Y además es una asociación, insisto, que en 2022 cobró más de 300.000 euros de financiación pública. Es decir, que estamos, insisto, España está financiando, y esto hay que remarcarlo y hay que insistir, está financiando asociaciones que promueven claramente la hispanofobia y que promueven catalanes de primera y catalanes de segunda. Y esto hay que decirlo bien claro, le guste o no a quien nos oiga. Y es así, y además se está censurando, se intenta, en Cataluña, por desgracia, no se intenta decir demasiado, o incluso se censura tanto en la educación como en los medios públicos, todo esto que está pasando, todo ese aumento de la hispanofobia, y los catalanes que quieren saber de todos estos casos tienen que recurrir a medios como este para saber lo que está pasando en Cataluña. Es muy lamentable y que cuenta, insisto, porque no se entendería sino con la complicidad del gobierno de la nación, porque es un derecho constitucional el que se respete al español, y que es la lengua, insisto, común de toda España, y ver estos ataques, ¿no?
públicamente en los medios de comunicación, en manuales de asociaciones que reciben financiación pública, y cómo se distingue, insisto, bueno, se les dice malos catalanes, es decir, en ese manual se llaman malos catalanes a los castellanoparlantes que viven en Cataluña. Está claro. Oye, una cuestión más, Eric. En los últimos días, estos tipos siguen abriendo, bueno, ellos los llaman embajadas. Es una tontería, embajadetas, que como no las pueden llamar así, obviamente, pues no sé exactamente, tú me dirás cómo las disfrazan, de asociaciones o centros de promoción cultural, o como diablos lo quieran vender. Lo particularmente grave es, bueno, lo fundamental, que es un atentado a la política y a las relaciones exteriores del único país y Estado soberano que existe, en este caso, que es el Estado español y el Reino de España, y segundo, que están pagadas, otra cosa más, pagadas con dinero de todos los contribuyentes, de los españoles que son catalanes y de los españoles que no son catalanes, ante la inacción del gobierno central. La última, como digo, en Japón, Eric, en los últimos días. Así es, bueno, esto es la realidad paralela, ¿no?, que tiene montada la Generalitat, ¿no?, que no deja de aumentar, y que se cree que es un país. Bueno, de hecho lo tienen todo, hay que decirlo, lo tienen todo, no son un país, pero lo tienen todo, porque tienen, insisto, hasta estas sedes diplomáticas que no sirven realmente, no tienen la función diplomática, porque como bien has dicho, Eurico, las embajadas españolas son las únicas que tienen competencia, que tienen embajadores que son competentes y que tienen bueno, la capacidad, ¿no?, de dialogar con otro país, pero son sedes de la Generalitat que sí que se dedican a promover ataques contra España. Hemos visto algunas conferencias, por ejemplo en Suiza, ¿no?, donde claramente tiene un feudo fuerte en el exterior del separatismo, y he podido documentarme de ello, y han hecho charlas abiertamente contra España para propagar el odio. Y ahora recientemente han abierto otra sede en Japón, además con un embajador, con un diplomático, por decirlo de alguna manera, japonés, y además de eso, bueno, todo eso con dineros públicos que pagamos todos, insisto, y que tienen un sueldo de 100.000 euros brutos, que sepamos oficialmente, y además de eso están, insisto, promoviendo una campaña paralela a lo que promueve España en el exterior. Es decir, que eso también se lo tendría que hacer mirar ya de una vez un gobierno central, porque es evidente que actúan paralelamente a la imagen exterior que está dando España, y está actuando una región de España por su cuenta, diciendo una serie de cuestiones y de odio hacia España también, y además promoviendo, más que promover, lo que dicen que promueven la cultura, insisto. Entonces, porque es esa la función, hacen charlas, hacen conferencias, y en ellas pues salen, por ejemplo, invitan a Junqueras o invitan a líderes carismáticos de golpistas del separatismo, a que digan la suya, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos eso, que cada vez se está más extendiendo el tejido, y es lo que también te dije en otra intervención, de que se ha aumentado, insisto, también el gasto en los presupuestos, y eso es un ejemplo de ello, ¿no? En estos presupuestos de este año, que además ha contado con el apoyo, que volver a recordar, con el apoyo del PSC, que han dado oxígeno, y en este caso, en estos presupuestos, va implícita ese aumento en las políticas exteriores de la Generalidad Separatista de Pere Aragonés. Está claro, Eric, estábamos atendiendo a dos cuestiones a la vez. Oye, no, simplemente recordar un par de cosas. Las relaciones exteriores, las relaciones internacionales del Reino de España, como tú bien has dicho, con la Constitución en la mano, son competencia exclusiva del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y voy a recordar algo que comúnmente no es muy conocido, porque hay muchos españoles, desgraciadamente, que no se han leído la Constitución. Es un error terminológico, pero que tiene también su fondo y su contenido cuando siempre nos referimos, da igual de que sí, ¿no? Nos referimos al ministro
de Asuntos Exteriores como el jefe de la diplomacia española o el responsable de la diplomacia española, dentro de esa jerga, de esos 200, 300 lugares comunes que manejamos los periodistas siempre y que nos valen un poco como plantilla para nuestras informaciones. El jefe de la diplomacia española, con la Constitución en la mano, es Su Majestad el Rey. Después, por supuesto, el presidente del gobierno, el jefe el responsable del gabinete ministerial, del Consejo de Ministros, y el ministro, en este caso el señor Álvarez, que lo es ahora mismo, en este momento, el ministro de Asuntos Exteriores. Pero la competencia en materia de relaciones exteriores, de política exterior del Reino de España, es del Gobierno de la Nación. Por tanto, todas estas payasadas de abrir embajadetas, embajaditas, embajadotas, centros de promoción cultural, del calçot, de no sé qué, o de la barretina, o de la butifarra, lo digo con todo el respeto, como si dijera de la gaita también, yo que soy medio gallego, o del mollete, que no soy andaluz, pero tengo grandes amigos andaluces, pues no son más que eso, intentos un tanto payasos de, no sé, elevar a la categoría, no sabemos muy bien qué, y lo grave es que está pagado con dinero de todos los españoles. Hago una aclaración antes de despedirte, Eric, porque hay una noticia que sin duda nuestros espectadores conocen y a la que yo ni me he referido ni me voy a referir. Os voy a explicar por qué de una forma absolutamente intencionada. Habéis leído estos días en muchos medios, también en Periodista Digital seguramente, pero en otros medios, el desgraciadísimo suceso de lo que parece ser que ha sido un suicidio de dos niñas, pobrecitas niñas, en un colegio de una localidad de Barcelona, Sallent o Sallent, que se habrían arrojado al vacío en circunstancias que todavía están por esclarecer. Todo es muy extraño. Tanto el instituto como la propia consejería de la Generalidad se apresuraron a negar que aquí hubiera estuviéramos ante un caso de bullying, del llamado acoso escolar. Se han leído informaciones acerca de las cuales, pues presuntamente las niñas sí podrían haber sufrido algo así por su acento argentino, porque es su país de origen, el de su familia, y porque en el caso también de una de ellas, me parece tremendo el decir todo esto, con los cuerpos de estas dos pequeñas todavía calientes, pues que una de ellas había pedido, dentro de esa orgía enloquecida en la que hemos colocado en el primer plano de la agenda, en la llamada disforia de género, o estas cosas, ¿no? Que una de ellas pues pedía que se dirigieran a ella con nombre masculino, o no sé qué historias. Me parece toda una gran falta de respeto hacia la familia, que bastante tiene con llorar todavía la muerte de sus dos niñas. Por tanto, dicho lo que he dicho, que es lo que está publicado en los últimos días en todos los medios, no voy a hacer ninguna referencia a algo que es noticia y ha sido noticia de apertura a nivel nacional, pero por respeto a la familia y porque el caso es muy extraño, está bajo investigación judicial, está subyúdice y por tanto poco más que decir, pero como es un asunto que tiene que ver con la actualidad catalana y estoy hablando con Eric Encinas, pues quería aclararlo, Eric, antes de despedirte. Sí. Nuestra condolencia y nuestro pésame más sentido, los padres y a la familia de estas pobres niñas, y ojalá todo se aclare y se esclarezca, y bueno, pues si hubiera algún tipo de responsabilidad por parte de alguien, que se depure, y si no, pues a llorar la muerte de estas pequeñas en esta enloquecida sociedad en la que desgraciadamente nos está tocando vivir. Eric Encinas, te envío un abrazo fuerte, amigo, cuídate mucho. Un abrazo, Eurico, un abrazo. Un abrazo fuerte, Eric. Y gracias también a todos vosotros, a todos ustedes, por habernos atendido una semana más en esta retaguardia, en este viernes 24 de febrero, muy convulso informativamente, y que sin duda precederá una semana que lo será todavía mucho más convulsa y más intensa informativamente. Recuerden, hay algunas citas importantes de la agenda de la semana que viene. El próximo lunes 27 de febrero se registrará en el registro, valga la redundancia, oficial de la Cámara, del Congreso de los Diputados, esa moción de censura presentada por el partido político Vox y que defenderá don Ramón Tamames, y cuya fecha, pues dentro de los plazos legalmente establecidos, que ya hemos explicado cuáles son, pues tendrá que fijar y fijará la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Esto no es baladí, porque en función de que esa moción se fije o lo más pronto posible, de lo que permite la ley, o lo más tarde posible que permite la ley, los efectos políticos de la misma pueden variar
como el personal está muy caliente con respecto a esto, a favor y en contra, que llevo 2 días leyendo redes y estoy leyendo de todo. Incluso estoy ya leyendo dudas de quienes hasta hace 48 horas eran, y estaban en todo su derecho, firmes defensores y adalides de no solamente la conveniencia de presentar esta moción, sino del formato y de la forma en la que se está haciendo. Y que en las últimas horas, bueno, nada que yo no lleve diciendo desde el primer día, están empezando a expresar sus dudas acerca de algunas cuestiones que les preocupan, que tienen que ver con el candidato elegido y que tienen que ver con cómo se ha negociado el discurso que va a defender don Ramón Tamames, los asuntos de los que va a hablar y los asuntos de los que ha puesto como condición para defender esa moción, de los que no va a hablar bajo ningún concepto. Por eso digo que la semana que viene prepárense, porque va a ser muy intensa. Y estaremos aquí, si Dios quiere, y el tiempo no lo impide, para contarlo. Gracias y hasta el lunes.